Hola, mi nombre es Joan Jaramillo, soy diseñador conversacional senior en NTT Data. Hoy quiero dar las gracias al equipo de Iberoamérica Chatbot por permitirme estar aquí. La presentación de hoy se titula No desarrollamos asistentes, contamos historias para crear experiencias y asimismo generar esa satisfacción en los clientes. El diseño conversacional es como el arte. Tiene artistas con unos estilos diferentes, pero que de alguna u otra manera, en la esencia, conservan las mismas bases. El diseño conversacional es muy bonito porque nos permite generar preguntas y al mismo tiempo esas preguntas que nos generamos nos permitan obtener los pilares para generar una buena experiencia. De ahí que tenemos algunas preguntas tipo, como por ejemplo, ¿cuál es la necesidad del usuario? ¿Cuál es la manera más rápida de resolver este problema? Si escribo esto así, ¿me va a entender? ¿Cómo gestiono los errores? ¿Mis compañeros podrán desarrollar esto? ¿Qué caminos alternativos pueden haber? ¿O cómo funciona o cómo funcionará la integración con las respectivas APIs? Son preguntas que al final nos permiten tener esas bases iniciales y esas respuestas que al final nos permiten consolidar, generar una visión quizás estratégica de cómo puede llegar a ser esa conversación y a partir de ahí qué herramientas necesito para poder alcanzar el éxito en la conversación y sobre todo en la experiencia. ¿Cuál es nuestro enfoque? Una experiencia conversacional más enriquecedora hacia la multiexperiencia. ¿Y esto en qué radica o cómo se soporta esto? En la personalización, en la creatividad e innovación, la rapidez y la omnicanalidad. ¿La personalización en qué? Basados en las investigaciones previas, podemos conocer y en el análisis de los hábitos, podemos conocer cómo es el usuario, por ejemplo, cuál es su comportamiento, qué cosas le gustan, qué cosas le disgusta. Podemos de alguna manera comenzar a generar tendencias, compararlas con algunas tendencias del mercado y a partir de ahí conocer una serie de necesidades. A partir de esas necesidades podemos, mediante la creatividad y la innovación, generar engagement con el usuario, por ejemplo, creando una experiencia única, combinando experiencias a nivel conversacional con diferentes canales y al mismo tiempo trabajando en la interacción entre la parte textual, por ejemplo, y de interacción y la visualización gráfica. Rapidez. Esto simplemente es información rápida y clara. Tengo un proceso transaccional en la que le puedo conocer información de ese usuario. Sí, pues en base a la información que yo reconozco de ese usuario, le brindo la respuesta más rápida, más eficaz y sobre todo la que le permita resolver su inquietud. Si no puedo, ¿qué es lo ideal? Pues utilizar, por ejemplo, las FAQs, formación general, que de alguna u otra manera te permite no dejar con las manos vacías al usuario, pero al mismo tiempo, mediante esa experiencia, puedes generar un vínculo a nivel conversacional para que el usuario sienta que a lo mejor en este momento el asistente no está preparado para esa respuesta, por ejemplo, pero de alguna u otra manera le está respondiendo con
algo acertado, sobre todo a nivel general, para que él pueda, a raíz de eso, ir y resolver su inquietud. Lo idóneo es siempre intentar resolver la inquietud en el canal. La omnicanalidad. La omnicanalidad es un pilar fundamental en la experiencia de usuario, en el diseño conversacional y sobre todo teniendo en cuenta la conciencia contextual, horizontal, vertical en el mismo canal, mantener ese contexto, la conciencia horizontal cuando puedes pasar de un canal a otro manteniendo el contexto, por ejemplo, estás en WhatsApp y después puedes estar hablando con un agente y ese agente ya tiene el contexto de lo que se estaba hablando en el canal WhatsApp, por ejemplo. Eso es importante y hacia allí es donde va el diseño conversacional, la multiexperiencia y un concepto muy importante del cual nos hablaba Gartner en las predicciones que veremos a continuación. Total Experience. ¿Y qué es el Total Experience o en qué radica el Total Experience? ¿Omnicanalidad? Sí, claro. ¿Y qué nos permite esa omnicanalidad? Crear propuestas con un valor consistente y coherente, donde esos canales estén interconectados y al final, conociendo la madurez digital de nuestros usuarios, esto nos permite diferenciar los niveles del servicio y además de eso reflexionar sobre cómo abordar los canales y al mismo tiempo en qué canales vamos a generar esos diálogos y cómo hacemos memorable esa experiencia. ¿Cómo? Mediante la creación de una estrategia en un entorno omnicanal, colocando en el centro del usuario, colocando en el centro al usuario. ¿Por qué? Porque al final el usuario es el que tenemos que trabajar la tecnología desde el usuario hacia afuera, no crear la tecnología e ir hacia el usuario. Lo importante siempre es que todo nazca desde un usuario y se pueda extender, tecnología, experiencia y demás. Y sobre todo siempre pensar en la experiencia, en qué es lo mejor para el usuario y cómo puedo beneficiar o mejorar la experiencia para ese usuario. Es aquí donde el contexto es muy importante, tener un gestor de contextos para poder saber proceso de logado, gestión de la actividad, gestión de alguna manera de alertas, gestión de sesión, para asimismo poder generar ese proceso omnicanal y también esa generación de los diferentes contextos para poder saltar de un canal a otro sin perder la experiencia. ¿Y cuál es el reto? Más allá del propio canal, más allá de los asistentes, la experiencia total. Queremos generar vínculos con el usuario, creando una experiencia que combine el modelo de interacción conversacional y gráfica del portal, que al final el asistente conversacional sea una pieza clave en la interacción en general, por ejemplo en un portal web. Además de esto, ¿cuál es nuestra visión? La visión es crear asistentes que se representen como piezas, que al final sean piezas que se integren con los diferentes canales para ayudar a mejorar la experiencia. Y aquí hay algo muy importante que los diseñadores conversacionales deben tener muy claro. ¿Qué voy a diseñar? ¿En qué canal lo voy a diseñar? Y a partir de ese canal que estoy diseñando, ¿qué debo gestionar en otro canal? Porque eso es fundamental. Conociendo los beneficios y los pro y los contra, vamos, a nivel
de los diferentes canales y lo que me permite hacer y lo que no, y lo que debo de alguna manera gestionar fuera o en otro canal, porque la experiencia quizás puede ser mejor. A partir de ahí, dos pilares fundamentales. No todos los canales están diseñados para lo mismo. De ahí surge una serie de preguntas que nos hacemos. ¿Para qué vamos a crear o mejorar un canal de comunicación? Otro pilar fundamental es no todos los usuarios están en los canales para todo. ¿A quiénes nos dirigimos? Y además de eso, no todos los canales generan impacto de la misma forma. Entonces aquí, ¿qué preguntas nos hacemos, no? ¿Qué impacto queremos provocar? Reducción de llamadas, por ejemplo. ¿Qué queremos lograr, no? Fidelización, captación y demás. Y a partir de eso nos debemos marcar una serie de objetivos que nos permitan consolidar una experiencia total, que integre los diferentes canales y que al final, si el usuario está en WhatsApp, por ejemplo, tenga una experiencia similar si se encuentra en la app o en la web. Y aparte de eso, que seamos capaces de reconocer el contexto de lo que el usuario estuvo hablando en WhatsApp y después, pues, poder implementar esto en el canal web o app a la hora de generar una promoción, generar una proactividad, generar un recordatorio y demás. ¿Cuáles son las palancas claves para trabajar la experiencia total o el total experience? Usabilidad y evolución constante, la hiperpersonalización, la inmediatez y el impacto. Al final, como hablábamos, el asistente tiene que convertirse en una pieza fundamental de un entorno total que al final lo que permita es brindar una experiencia total al usuario y que, indispensable del canal en el que esté, se sienta cómodo. ¿Cómo? El diálogo como nueva interfaz, por ejemplo, ofrecer un nuevo modelo de interacción entre el usuario y el canal web a nivel del diagrama de Gutenberg, por ejemplo. Siempre solemos observar los asistentes conversacionales en la parte inferior derecha. ¿Por qué no experimentar, innovar y verlos de otra manera? Que a lo mejor aparezca cuando lo necesitemos. Por ejemplo, que el canal ya no se utilice a nivel textual, sino, por ejemplo, solo se controle con la voz. Y este tipo de cuestiones, pues, es donde la usabilidad juega un papel fundamental, además del lenguaje natural. ¿Cómo? Mediante un modelo de reconocimiento podemos gestionar las intenciones y las entidades de su usuario y su forma de escribirnos, hablarnos y demás. Seamos proactivos, hiperpersonalización. Y aquí es la capacidad de adaptarse siendo proactivos en los momentos claves. La mayoría de los usuarios, el 77% de los usuarios espera una experiencia personalizada. ¿Por qué? Quiere servicios individualizados, experiencias proactivas y ajustes en tiempo real. ¿Cómo se logra esto? Por ejemplo, pues teniendo filtrados, conociendo mediante un CDP, por ejemplo, cómo interactúa su usuario, cuál es la tendencia de su usuario, también generando mapas de calor, por ejemplo, de lo que visita el usuario, si estamos, por ejemplo, en la web y demás, y asimismo tener ese enfoque para poder brindarle una mejor experiencia a ese usuario. Inmediatez, información rápida y clara. ¿Puedo generar transaccionalidad? Sí. Le ofrezco la información en base a la transaccionalidad. No puedo. Le ofrezco, perdón, una información general al usuario. Diseñamos experiencias hoy para construir las del mañana. Lo ideal es hoy ir paso a paso, ya que el diseño conversacional es muy amplio. Se puede generar de muchas formas y al mismo tiempo las experiencias pueden ser muy diferentes actualmente pues de un canal a otro por las limitaciones técnicas sobre todo.
A partir de ahí, lo ideal, generar un nuevo modelo de relación innovador que nos permita ser diferenciales en la atención al cliente. Y en resumen, ¿qué imaginamos? Un asistente que nos acompañe, un asistente que nos ayude, un asistente que nos recomiende y un asistente que nos resuelva. En sí, acompañar, ayudar, recomendar y resolver. Un asistente completo. Que al final, ¿todos los asistentes tienen puntos de mejora? Sí. ¿Todos los asistentes tienen fallos? También. Pero lo ideal es siempre ir más allá, ir dando pequeños pasos hacia esa evolución y siempre pensar que el usuario es el eje central, que lo ideal es que las tecnologías se construyan a partir de la experiencia ideal para ese usuario y a partir de ahí lograr esa relación directa con los usuarios. ¿Y cómo se logra esto? Mediante un proceso de trabajo. ¿Y cómo es ese proceso de trabajo? Mediante fases. La fase de entender, la fase de conceptualizar, la fase de construir y la fase de escalar. Y estas fases integran una serie de tareas. Por ejemplo, la fase de entender, estudios del cliente, las necesidades a nivel de los canales, entrevistas. A partir de ahí comenzamos a entender, a preguntarnos, ahí es donde se generan esas preguntas, los por qué, cómo y demás. La fase de conceptualizar, dos etapas, idear, descubrir. ¿Qué hago? Preparo, planifico workshops, lidero workshops y además de eso transformo la información que recibo o que recopilo de esos workshops a nivel de requisitos del sistema, por ejemplo. Además de esto, ya comenzamos a tener la presentación de requisitos priorizando y además de eso generando un listado de casos de uso primordiales. Después, en la fase de construir tenemos etapas: diseñar, testar, prototipar, y a partir de ahí se definen las HDUs, los criterios de aceptación, se construyen los flujos conversacionales dependiendo del modelo de trabajo que se tenga, pues se hacen lecturas, prelecturas, refinamientos y demás. Y después tenemos la fase de escalar, ¿no? Que es la fase de analizar, proponer y al mismo tiempo conocer esos KPIs, estar en un proceso de mejora continua mediante esos KPIs, la detección de nuevas funcionalidades y además de eso, la detección de errores y al mismo tiempo esa resolución. ¿Cuál es nuestro enfoque a nivel de la escritura? Dimensiones a nivel de la personalidad, una personalidad en la escritura y un sistema conversacional. Un ejemplo claro, pues a nivel de dimensiones de personalidad puede ser el de Norman Nielsen Group con las 4 dimensiones. A partir de ahí se puede generar la personalidad del asistente y en base a esa personalidad pues ya podemos definir una personalidad también a la hora de escribir. Y en esa personalidad a nivel de escritura, ¿qué debemos tener en cuenta? Una lista de estilos que reflejan esta personalidad y además de eso, 2 pilares fundamentales: homogeneidad y flexibilidad, para también tener en cuenta en las diferentes áreas donde puede estar este asistente conversacional o países y al mismo tiempo cuál es el lenguaje que se utiliza, cuál es la jerga que se utiliza en estos países para asimismo adaptar esa personalidad, ese tono, ese estilo y sobre todo que todo esto influya en los valores de marca. Para conseguirlo se puede plantear, por ejemplo, como un plato de comida. Se crean las recetas y a partir de un sistema modular se va haciendo la creación de las interacciones y a partir de eso pues ya tenemos un diseño y unos factores que nos permiten generar una escritura más sólida, una escritura más abierta y una escritura que al final nos permite llegar al usuario. ¿Cómo?
mediante un sistema conversacional, que debe ser una creación modular del contenido escrito que permita generar consistencia, claridad y responsabilidad conservando la personalidad del asistente. Además de eso, teniendo en cuenta, por ejemplo, en un sistema lo podemos llamar a nivel de recetas, donde sus ingredientes son las palabras, frases reusables y adaptables a los países, y los adicionales son interjecciones, adverbios, expresiones y conectores que ayuden a ajustar, por ejemplo, el tono. Aquí algunos ejemplos de los diferentes asistentes con los que hemos trabajado y hemos diseñado a nivel conversacional y demás. Tenemos Vodafone España con más de 85 casos de uso. Además ya gestiona más de 140.000 chats al mes y su tasa de resolución de casos sin necesidad de intervención de un agente se sitúa por encima del 70%. Tenemos el caso de Iberia con una reducción del 20% a nivel de llamadas, un 80% de casos resueltos y un 45% de retención. En el Banco Santander, más de 75 casos de uso, 4 millones en ahorros y al final pues son casos de éxito. Zurich, Telefónica Brasil. Y aquí otro sistema conversacional que al final nos permite diferenciarnos y de alguna u otra manera nos permite ver qué tan allá podemos llegar en el diseño conversacional, que no solamente se diseña asistentes, sino también podemos diseñar otro tipo de interacción, como por ejemplo los humanos digitales. Aquí algunos ejemplos. Este es un ejemplo de la Feria Arco, aquí en el Summit de Amazon, y aquí algunos ejemplos de Iberia, Renfe, la Barcelona Design Week, aquí el de Renfe, y muchas gracias.